Modo Opinión presenta la entrevista. 12:36, seguimos en Modo Opinión. Ahora estamos con la entrevista que estará con nosotros Anselmo Muñiz, director de Estudios y Análisis Estratégicos del MIRES, con quien vamos a hablar de la delimitación marítima y de los acuerdos y todo lo que tiene que ver con estos últimos movimientos que el Estado Dominicano está haciendo para seguir resguardando todo lo que tiene que ver con su seguridad del derecho al mar, porque es uno de los elementos indispensables de una isla como es la República Dominicana, de tener mucho más claro todo lo que tiene que ver con su delimitación marítima. ¿Cómo te sientes, Anselmo? Muy bien. Gracias por la invitación. Saludo también a los radio oyentes. Bueno, háblanos de, tú sabes que ha visto una discusión porque ha visto voces a favor, otras en contra, con las nuevas delimitaciones marítimas que ha hecho la República Dominicana con Países Bajos, que eso algunos entienden que violaba ya lo establecido en la ley archipelágica, entre otros puntos, pero también de otra parte se ha demostrado, o por lo menos así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, que todo lo que se ha hecho no violenta en nada nuestras normativas, ni la Constitución, ni la propia ley que ya está vigente, archipelágica, y el ministro de Relaciones Exteriores ha hablado de que el país ha ganado con esto. ¿Qué nos dices tú? Pues así es, Baristi. Lo primero, como tú dices, el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia en la cual dictaminó que el acuerdo es conforme a la Constitución. Por lo tanto, ese debate jurídico está cerrado ahí, porque el más alto órgano que tiene que ver con el control de la constitucionalidad de los tratados ya dijo si este tratado es conforme a la Constitución. Evidentemente, es normal que haya personas que opinen una cosa, que opinen otra. Lo importante es tomar en cuenta que esta negociación fue llevada a cabo por 5 instituciones del Estado Dominicano. Resulta que en el 2018, el entonces presidente Danilo Medina emitió un decreto para crear una comisión delimitadora de nuestras fronteras marítimas. Esa comisión, que la preside el Ministerio de Relaciones Exteriores, también está integrada por el Ministerio de Defensa, la Armada, ANAMAR, que es la autoridad del mar, y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Y desde ese entonces, desde 2018, por el mismo decreto, esa comisión contrató a uno de los abogados con mayor nivel de experiencia en litigios internacionales, en particular de delimitación marítima, que es el doctor Paul Reichler. Paul Reichler es un abogado internacionalista que tiene más de 40 años litigando este tipo de casos en los tribunales internacionales. Se especializa en defender países pequeños y ha sido además uno de los abogados más victoriosos en este nivel. Entonces, desde ese momento, él fue contratado y se le pidió que hiciera un estudio jurídico de las diferentes fronteras marítimas que aún nos falta por delimitar, y entonces él ahí delineó una estrategia. Y es importante tomar en cuenta esto. República Dominicana tiene 6 fronteras marítimas, de las cuales solo 2 están delimitadas. En 1978, mediante un tratado, delimitamos nuestra frontera marítima con Colombia, y en el 79, mediante otro tratado, con Venezuela. De allá para acá no se había vuelto a delimitar ninguna frontera, es decir, que nos queda sin delimitar nuestra frontera marítima con Haití, nuestra frontera marítima con el Reino Unido, por las islas Turcos y Caicos, y nuestra frontera marítima con Estados Unidos por Puerto Rico. Y bueno, hasta que el tratado con Países Bajos se ratifique, pues está negociada, pero no está en vigencia. Por lo tanto, oficialmente todavía falta ese paso para que se delimite esa otra frontera marítima. Entonces, eso nos mantiene en una situación de un grado de incertidumbre jurídica. Por ejemplo, si la Marina, la Armada está persiguiendo
un barco que se presume ha cometido un delito y lo aprende en un punto muy cercano a esa frontera, uno no está seguro si lo aprendió en aguas dominicanas o en agua de otro país. O sea, y ahí eso es un aspecto importante para nuestra seguridad. Tenemos que saber exactamente hasta dónde llegan los límites de las aguas que tenemos que custodiar. Pero no solamente eso, desde el punto de vista de la explotación económica de esas aguas o de los recursos que hayan ahí o bajo las aguas. Para que el Estado pueda dar una concesión, tiene que estar seguro que esa concesión está dentro de su zona económica exclusiva, que es esa franja de mar sobre la cual el Estado tiene derechos económicos soberanos. Cuando no hay esa delimitación, no se sabe exactamente a dónde termina mi zona económica, a dónde empieza la del otro país. Entonces, este acuerdo viene a dar esa seguridad jurídica en esa franja en la que hacemos fronteras con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, que son parte del Reino de Países Bajos. Pero es bueno, Anselmo, que tú nos expreses, porque tú nos dices que solamente con Venezuela y con Colombia, y con relación a la ley archipelágica y con lo que tiene que ver con otras países, por ejemplo, el caso de Haití, que con el que compartimos isla, que desde un punto de vista la isla es una sola, desde el punto de vista de la isla. Ahora, desde el punto de vista político, no, porque está dividida en dos estados. Entonces, hay una parte en la que nosotros tenemos una cercanía bastante cercana en muchos aspectos con la parte oeste, con Haití, con lo que tiene que ver con el mar y con lo que tiene que ver entonces con Cuba y con Centroamérica. Ahí, es decir, cómo República Dominicana puede tener claro por la parte oeste su situación de mar territorial con Haití. No hacemos frontera marítima con Cuba ni con países de Centroamérica. En parte precisamente porque hacemos frontera marítima con Haití. Recuérdate que la frontera terrestre con Haití se delimitó en 1929 mediante un tratado que quedaron algunos puntos abiertos, por lo tanto se siguió negociando y el tratado fue ratificado en el 36, que es cuando definitivamente se cierra el tema de la frontera terrestre. Pero no se llevó a cabo ningún tipo de negociación o delimitación sobre la parte marítima de la frontera de ambos países, porque uno asumiría que hay una proyección de la frontera terrestre hacia el mar, pero hay reglas internacionales que rigen cómo se distribuyen, cómo se delimitan las fronteras marítimas. Entonces, en particular existe lo que es la Convención del Mar, la CONVEMAR, que es un tratado adoptado en el seno de las Naciones Unidas en 1982, que es la ley máxima internacional sobre derecho del mar. La convención establece que los países van a negociar esa delimitación tratando de llegar a un acuerdo equitativo. Si bien la convención no define qué es equitativo, los tribunales internacionales sí lo han definido y han definido que para llegar a una solución equitativa hay que seguir 3 pasos. El primer paso es que se traza una línea provisional equidistante. ¿Qué quiere decir eso? Que se divide la franja de mar a delimitar de manera equitativa, o sea, en el punto medio. Exacto. Segundo, se analiza si esa línea provisional si existen circunstancias geográficas como islotes, como una forma irregular de la costa, como cayos, etcétera, que puedan afectar esa línea provisional. Y si es así, entonces se mueve la línea para acomodar esa realidad geográfica. Y el tercer paso, entonces, es que se analiza si la cantidad de mar que te toca frente al otro país, de alguna otra manera, genera una gran desproporción con relación a esas costas. Entonces, tengo una cita, si me lo permites, leer literalmente aquí desde una sentencia de 2009 de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Ucrania contra Rumania, por delimitación marítima precisamente. Entonces, la Corte dice: la comprobación final
de que un resultado es equitativo implica la confirmación de que no es evidente, dice ella, una gran desproporción, porque una pequeña desproporción es aceptable. Lo que no se acepta es una gran desproporción de las zonas marítimas en comparación con la proporción de las longitudes costeras, o sea, con el largo de la costa. Ese es el tercer paso. Para tener una idea, en un caso de limitación de Nicaragua contra Colombia, la Corte encontró que Nicaragua tenía 3 veces más costas, pero esa línea provisional le daba 8 veces más mar. Y la Corte dijo, bueno, 8 veces bastante más grande que 3 veces. Entonces, en ese caso, modificó la línea para reducir un poco la cantidad de mar que le tocaba a Nicaragua, porque se lo encontró que ya eso era desproporcional, una gran desproporción. Claro. Entonces, esos son los 3 pasos que se siguieron en la negociación con Países Bajos. Contrario a lo que algunas personas han afirmado, de hecho, el tratado no riñe en lo absoluto con la ley 6607, que es la ley que nos declara como Estado archipelágico. Pero bueno, ahí, Anselmo, para que con tu anuencia, vamos a una pausa. Entonces, para concluyas con esa parte. Perfecto. Entonces,